médicos piensan que los sanadores pueden curar ciertas enfermedades de carácter psicosomático transmitiendo seguridad al enfermo. Otros prefieren hablar del valor curativo de la sugestión y del deseo del paciente de ser curado. Hay también quien opina que todos poseemos la facultad para curar más o menos desarrollada. Comprobar una curación milagrosa resulta muy difícil. En primer lugar, el paciente debe haber sufrido una enfermedad orgánica grave, diagnosticada por varios médicos y registrada por medio de radiografías y análisis clínicos. En segundo lugar, tiene que probarse que la enfermedad no ha podido curarse por medios naturales o por tratamiento médico. En tercer y último lugar, hay que demostrar que la enfermedad ha desaparecido totalmente después de la visita al curandero. ¿Son los curanderos personas con un poder especial o con una capacidad fuera de lo normal? ¿O por el contrario, son solo charlatanes y embaucadores? Lo cierto es que no lo sabemos. Para hablar de ellos, vuelven esta noche con nosotros Enrique de Vicente, periodista, miembro de varias sociedades de parapsicología, licenciado en Ciencias de la Información, también ha hecho estudios de historia en la École des Hautes Études de la Sorbonne. José María Caideda, parapsicólogo, investigador, historiador y, bueno, interesado por todos estos temas digamos, ocultos. Joaquín Gómez Burón, escritor, profesor de literatura, y ha investigado este tema en concreto, ¿no?, sobre los curanderos de Andalucía, sobre, en fin, la saga de los santos, como se suele llamar esto. Ahora hablaremos de ello. Y don Francisco Medina Gallegos, curandero, granadino de Lújar, más exactamente, y que vive ahora en Almería, en el barrio Ciudad Jardín. Pues, don Francisco, usted también tuvo un llamamiento, sintió una... Sí, sí, lógicamente, así como creo que toda la persona que esté predestinada a ser curandero lo siente en su niñez, y a medida que se va a su desarrollo, en él se le va viendo y va desarrollándolo para con los demás. Igualmente lo sentí yo, claro. ¿Y cuándo lo sintió? Tendría aproximadamente 14 años. Entonces fue un accidente. Yo circulaba con una bicicleta de carrera y entonces iba por la carretera de Almería a Níjar y iba un individuo con una Vespa, atropelló un perro, cayó, rompiéndose, fracturándose las manos, la mano izquierda, unas costillas y, digamos, la tabla del pecho. Entonces yo le cogí y le dije no tuviera cuidado, que no pasaba nada. Lo llevé a un cortijo próximo que hay a la carretera, bueno, que había ya no existe. Entonces de una sábana, hicimos de la sábana unas vendas, cortando unos lienzos. Le curé y sí, le vi a los 10 o 12 días, prácticamente estaba bien, muy agradecido. Cuando yo partí muy joven para Barcelona, me lo encontré en la estación de ferrocarril de Almería y se despidió de mí, cosa que yo ya no me acordaba prácticamente. Pero el hombre dijo, mira, yo soy el que es que curarte tú que se cae con la Vespa en la venta de Gaspar. Digo, pues no me acordaba de ti. Pero bueno, todo sano y eso, pues el hombre con mucha emoción, besándome, abrazándome de esto. Y a partir de ese momento, pues yo me di cuenta de que estaba dotado de unas dotes, las cuales necesitaba la humanidad de mí. Y en todo lo que he podido, pues he tratado de corresponderle a ello. Su padre también era curandero. Mi padre fue curandero, fue un curandero además bastante conocido nacionalmente. Él se llamaba Juan Medina, murió hace 8 años. También salió en un programa de raíces en televisión española. O sea que esto viene de familia. Joaquín, sí. Esto de los curanderos andaluces que se transmite de tradición, de generación a generación. Yo he encontrado, lo llamo yo la saga de los curanderos, la saga de los santos, porque estos curanderos de los que voy a hablar se dejan llamar santos por los que creen en ellos, que practican incluso un cierto culto hacia sus personas, y bueno, pues más que curanderos se ejercen de santos. Es en una zona entre las provincias de Granada y Jaén,
si trazábamos una línea que fuera desde Alcalá la Real al Noalejo, una zona montañosa, de poblaciones pequeñas y muy aisladas entre sí, que es un terreno propicio para este tipo de fenómenos. Entonces, en esa zona, desde hace siglos, se está produciendo la aparición de estos santos, que son curanderos y además son consejeros. Cuando uno de estos santos está próximo a morir, anuncia su muerte y suele, no siempre, pero suele avisar dónde va a aparecer el sucesor. Y bueno, yo he investigado pues hasta ahora el santo Manuel, que ha sido el más famoso, que ha muerto hace 3 o 4 años. El antecesor era el santo Custodio, el anterior a este era el santo Aceituno, y ahora después se ha producido ahí un pequeño cisma, o no está bien claro quién va a ser el sucesor, porque está el que llaman santo Custodillo, que es nieto del primitivo santo Custodio, y Diego el de las telas, que es de Linares, que a mi juicio tiene muchos más poderes Diego que Custodio. Veremos en qué acaba el cisma. Estos curanderos son en realidad, el nombre de curandero no se adapta bien, porque yo los he visto hacer cosas prodigiosas, por ejemplo, un análisis de sangre pasando el dedo desde lejos, desde arriba abajo a la figura del enfermo. Luego miran el dedo y dicen, oye, pues tienes diabetes o tienes alto el colesterol, y hacer especies de radiografías con los ojos, situando al enfermo a una distancia de como un par de metros o 3, buscando, porque le hace moverse una situación concreta que él conoce con respecto a la llegada de la luz, si es el sol o lo que sea, y entonces lo observa y te puede ir describiendo el interior del cuerpo desde los pies a la cabeza. Y lo bueno es que luego parece que eso se adapta a lo que de verdad es una radiografía o a lo que es un análisis de sangre. Y además de eso, cura las enfermedades. El problema es que no siempre las curan y no todos los santos son capaces de curarlas. Bueno, curanderos ha habido desde los tiempos más remotos. Lo que pasa es que han tenido formas distintas, ¿no? Han también ocupado estatus sociales distintos. Incluso ha habido reyes, taumaturgos. Enrique, ¿qué nos puedes contar tú de esto? Sí. Si me permites, había algo en torno a lo que estaban comentando tanto Francisco como Joaquín que me parecía muy interesante. Me voy a referir en principio a lo que hablaba Joaquín de esa zona situada en torno a Jaén. Es sumamente curioso que Jaén desde hace mucho tiempo, al menos desde el dominio de los árabes, ha sido considerada una de las zonas más mágicas de España. Precisamente su nombre, Jaén, viene de una palabra árabe, jin o jina, que tendría una traducción al castellano como genio. Los genecillos que aparecen en las Mil y una noches son una suerte de seres invisibles, pero tan reales para los árabes y para otros muchos pueblos como los seres humanos, que entre otras muchas cosas colaboran con los curanderos en ocasiones. Volviendo al tema que me preguntabas, conecta con lo anterior, precisamente el hecho de que muchos reyes desde la más remota antigüedad fueran considerados como dotados de un poder para curar, es precisamente por su cualidad, su supuesto origen divino, el supuesto origen divino de la monarquía, en el que se creía en todos los países, desde el antiguo Egipto hasta la Inglaterra actual, en la cual todavía siguen ungiendo, como se hacía en Francia antes de la República. Se ungía con los santos óleos, que tienen forma, la ampolla en la que se guarda, forma de Espíritu Santo, y que hay que recordar que un esoterista, además de político, el general Charles de Gaulle, recuperó en circunstancias muy misteriosas en las cuales estuvo también implicado Francisco Franco, pues con esos santos óleos, cuando se les unge a los reyes, se considera que a partir de ese momento tienen la facultad de curar a través del toque divino que ha convertido en santos, incluso algunos reyes como el famoso San Luis de Francia, y que, aunque ya no es practicado desde hace 2 siglos, aún sigue siendo considerado una cualidad potestativa de los actuales reyes de Inglaterra. Entonces, toque divino, milagro. Habría que hablar tal vez de milagro. José María, ¿qué idea? Bueno, yo por principio soy muy escéptico con los milagros. Yo puedo decir que no he podido encontrar en todas las investigaciones que he hecho un auténtico milagro. Yo siempre digo que el gran milagro, la demostración indubitable de que el milagro existe, es que al señor que le falta un brazo
le creciera, al que le falta una pierna le surgiera también. Este sería el milagro. Las curaciones evidentemente existen, pero sin entrar en el mundo milagrero, en el mundo de los santos. Son un camino, evidentemente, para mentalizar, pero es la mente, en realidad, la que produce enfermedades y la que quita enfermedades. Concretamente, en 1954, Elis Flanders, que con unos trabajos excepcionales pone de hecho al descubierto que más, o por lo menos el 75% de las enfermedades proceden única y exclusivamente de la mente. Entonces, si la enfermedad procede de la mente, también la mente está capacitada para quitar la enfermedad. Ahora volvemos a don Francisco. ¿Cómo cura usted entonces? ¿Qué técnicas tiene usted? Si se puede llamar así. Técnicas, se puede llamar técnica y no se le puede llamar técnica, sino todo lo que se use, digamos como yo lo hago, con las manos directamente con el paciente, siempre y cuando sean articulaciones y huesos, pues no es técnica. No sé, eso que se presenta, que lo toques, que lo tostas, que sabes que hay, pero usted entonces, que sabes que tienes que hacer. De entrada cura con las manos, o sea, es con las manos como detecta entonces sí, la enfermedad. Con las manos, sobre todo con las manos. Y lo que dice aquí el amigo José María, del tacto, digo, de la mente, es muy posible. El 90% de los enfermos que tenemos actualmente los curanderos son psicológicos. Eso es que se dice, perdona, que efectivamente los curanderos solo pueden curar a los enfermos que tienen enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales. Pero ¿es de verdad así? No, el curandero... ¿Existen evidencias de que no sea solo esto? El curandero en sí, cuando cura. Entonces no solamente el sistema psicológico, porque el sistema psicológico es el más complejo que tenemos en el cuerpo humano y donde más apariciones dan de enfermedades que no se poseen físicamente. Claro que se cura, la enfermedad psicológica se cura. Cuando una persona llega en el momento idóneo para aconsejar a un enfermo psicológico, le manda, ¿qué decirte?, un vaso de agua consistente. Si lo toma en un horario que él le ponga, se cura. Entonces, se cura porque la enfermedad no existe en sí, sino psicológicamente sí existe. Ahora, cuando ya se trata de una enfermedad física, que hay que curar. Muy bien. Joaquín, sí, ¿querías intervenir? Pues sí, no, creo que en este tipo de coloquios, que como disponemos de poco tiempo, conviene que nos refiramos a casos concretos. Estos curanderos que yo he estudiado más intensamente, junto a ellos, provocan o se producen una serie de fenómenos paralelos o tangentes o concomitantes. Entre ellos, pues, por ejemplo, todavía viven algunos señores ya muy viejos en la aldea de Frailes, cerca de la Alcalá Real, que fueron testigos de un prodigio de un curandero, de Santo Custodio, cuando le estaban diciendo una misa en su memoria. Un año después de su muerte, el curandero apareció en la iglesia de pie encima del altar mayor. Y muchos señores que estaban ahí presenciando la misa, asistían a la misa, todavía viven y lo han contado. Salieron despavoridos de la iglesia. En la actualidad, la tumba donde está enterrado el Santo Custodio, en el Noalejo, que está adornada, que parece una verbena, llena de flores, de votos, de fotografías de gente a la que ha curado. Todavía acude la gente ahí, y mucha, se puede ver todos los días. Llegan a la tumba de Santo Custodio, se tumban, se tienden al lado de donde está la lápida y dicen que curan, se levantan curados. Eso es una creencia muy antigua. Bueno, y está pasando ya en los santos, por ejemplo, en las tumbas de los santos musulmanes, cristianos y otras confesiones, la gente va a las tumbas esperando a que se pues curada. se está produciendo ahí. Y el Santo Manuel, que ha muerto hace 2 años o 3... Es lógico, porque es tierra árabe. Está pasando igual en su tumba, este tipo de curaciones. Y ya termino, dejad hablar a vosotros. No. Yo he visto al Santo Manuel, delante de muchas personas, en la puerta de su casa, y a pleno día, hacer lo que hoy denominaríamos una operación en el cuerpo astral. De una persona muy enferma, después de hacerle sus análisis con el dedo, como he dicho antes, su radiografía, colocarlo en el lugar que además le convenía para su intervención y empezar él, a distancia, a manipular en un cuerpo que nadie veía y que estaba muy alejado del cuerpo del enfermo. Y después de un rato, durante el cual el esfuerzo era tan grande que el santo sudaba copiosamente. Después decía, he terminado, vete que te has curado. Y la gente se iba.
Puede ser, como decía Francisco, esa fuerza que tiene el curandero, la sugestión que puede ejercer en la mente del enfermo, que provoque lo que decía José María, que la misma mente ponga en marcha los mecanismos que te curen. ¿Por qué en todo el mundo, desde la antigüedad, en pueblos aislados, como por ejemplo pueblos de Oceanía, incomunicados del resto del mundo, en Siberia, en África, en América del Sur, en todas partes, se han realizado el mismo tipo de operaciones y de curaciones? ¿Por qué a lo largo de toda la historia, en todos los países, la gente cura por imposición de manos o en algunas ocasiones operan sobre un cuerpo invisible? Este ya es un fenómeno digno de estudio y que constituye en sí mismo una realidad. Si hubiera sido la imaginación de la gente, si hubiera sido una transmisión sin más, esto no podría haber sido en todo el mundo. Parece corresponder a una realidad, y el hecho de que la ciencia, el racionalismo durante los 3 últimos siglos nos haya acostumbrado a considerar cierto, real, solamente aquello que puede ser medible, no significa que ignoremos que hay otras muchas realidades que tal vez todavía no hayamos descubierto desde el punto de vista científico. ¿Pero se han hecho investigaciones en ese sentido? Se han sometido a las manos del curandero determinado tipo de enzimas que son vitales, como sabemos, para los procesos, digamos, de curación del ser humano, si son tratadas de la manera adecuada, porque si no pueden conducir, por el contrario, a la muerte. Curiosamente, la reacción que se ha observado a nivel microscópico en esas enzimas, tras someterlas a la mano del curandero, ha sido que ha desencadenado en ella, ha sido el catalizador, las manos del curandero, de un proceso que, si esas enzimas hubieran estado situadas dentro del ser humano, habrían conducido a su curación. Podríamos seguir poniendo ejemplos de este tipo, porque hay muchas. Por ejemplo, se han sometido a las manos del curandero agua que luego se ha puesto como agua de cultivo de determinadas plantas, pero agua no normal, sino solución salina, que por lo tanto debería impedir el crecimiento de esas plantas. Bueno, el agua tratada por el curandero ha acelerado el crecimiento de estas plantas, y no solo eso, sino que ha modificado su composición molecular, por extraño que esto parezca. Hay un poder real en las manos del curandero que hoy en día está comprobado por la ciencia. Don Francisco, usted estas cosas tal vez no las supiera, pero ¿qué opina? Entonces, Hombre, un tanto no saberlas, sí las sé. Les doy la razón, porque la tiene. El curandero tiene una tramitación de magnetismo, que entonces todo lo que toque en un momento de virtud es para bueno. Sea en una planta, sea en el agua, sea en una persona, sea en un animal. Entonces, es eficaz. María quería intervenir, vamos a ver. Yo creo que el nombre no hace a las cosas. No. Se puede llamar curandero, se puede llamar mago negro o se puede llamar mago verde, pero en realidad el origen es el mismo, idénticamente. Viene a ser el mismo. Claro, se está hablando de diferentes cuerpos, cuerpo espiritual, pero yo creo que sobre todo había que ceñirse a la energía. El ser humano tiene una energía, todos tenemos una energía muy especial, energía medible, energía que actúa, como toda energía es actuante, unos tienen más, otros tienen menos, y entonces esa energía es la que provoca esos procesos, no en todas las ocasiones, porque no podemos olvidar que la inmensa mayoría están actuando mediante un acto de fe. La fe mueve montañas. Un momento de virtud. Exacto. Acto de fe, bueno, que además colabora, aunque haya esa energía, sí, es no, importante claro la fe. Claro que colabora. Y entonces ya el proceso cambia. Hay un estado de entrega del paciente muy especial. Es muy difícil curar ni un curandero ni nadie a quien no tiene fe en el curandero. Eso es evidente. Hay que quitarnos de la cabeza, como ha dicho muy bien José María Caideda, la idea de que solamente unos pocos elegidos tienen esa facultad. Exacto. Esa facultad las tenemos todos. O sea, podríamos ser Yo quito dolores de cabeza autocuranderos, sin ningún problema y poniendo las manos, como lo hago yo, lo hacen multitud de médicos psiquiatras prestigiosos de este país que curan a sus enfermos imponiéndoles las manos, y eso es algo concreto que yo no le digo a la gente, mira, te voy a hacer nada, sino te voy a hacer un masaje, no le hago el masaje, o sea, ni siquiera toco la cabeza, sino pongo las manos a distancia, y hay un calor que emana de las manos de uno que es perceptible por ese señor. Sencillamente. Y sobre todo tú sabes que si se frota más. Esto es lo mejor. Se frota así hasta darles un grado de calor y entonces se actúa. Ahora, ¿qué ocurre? Que es como con
con el, por ejemplo, artista, todos tenemos capacidades artísticas, pero hay gente que tiene un don innato natural, unas cualidades muy superiores, o para la canción, y hay gente que las puede desarrollar a base de dibujar mucho, lo mismo con el curanderismo. Bueno, pues no tenemos tiempo para seguir hablando de esto. Vamos a ver si podemos aprender por lo menos todos a ser